Hola, soy Carlos Miñón Lecer, abogado, contador y docente, y el día de hoy vamos a continuar hablando sobre cuántos impuestos pagan las familias chilenas, ¿ya? Esto a propósito de declaraciones del señor Axel Kaiser, que indicaba que en Chile se pagaba más del 50% de impuestos por los ingresos que tiene una persona o una familia. La verdad es que tampoco detalló tanto su polémica declaración, ¿ya? Por tanto, vamos a hacer este desglose de gastos a partir de un estudio que hizo, que publicó el Instituto Nacional de Estadística, ¿ya? Esto está en una nota de prensa de La Tercera que voy a compartir y que salió en octubre del año pasado, o sea, octubre de 2023. A partir de esa publicación, se indicaba números aproximados, ¿cierto? Y promedio, de que en Chile, en una casa, en un hogar, habían gastos de 1.400.000 pesos, insisto, aproximados. El desglose de esos gastos es el siguiente: alimentos, 307.000 pesos, vivienda, 200.000 pesos, gastos básicos como agua, luz, electricidad, gas, ¿cierto? 32.000 pesos, transporte, 217.000 pesos, medicamentos, 57.000, atención médica, 57.000, educación, 41.000, y gastos varios que van desde vestuario, bebidas alcohólicas, servicios financieros, telecomunicaciones, deporte, bueno, varios, como bien dice, 519.000 pesos. Todos estos ítems que son gastos para una familia podrían estar exentos o afectos al pago de impuestos. Entonces vamos analizando. Los alimentos, por supuesto, que se compran en un supermercado, en un negocio, sí están afectos a IVA y por tanto pagan 58.000 pesos de IVA. En el caso de la vivienda, normalmente se tratan de dividendos, ¿ya? O de arriendos, ¿ya? Solo cuando los arriendos son amoblados van a pagar IVA. La gran mayoría de las personas de Chile, una vez más, estamos trabajando con números estadísticos, no paga IVA porque no arrienda amoblado. En ese sentido serían 200.000 pesos. Yo discrepo un poco, yo creo que en vivienda se debe gastar en el día a día mucho más, pero insisto, estamos pegándonos en la estadística de línea. Gastos básicos, ¿cierto? Luz, agua, eso sí paga IVA. Y ahí tenemos un pago de IVA de 6.200, ¿ya? Transporte, el transporte es un gran gasto para las familias chilenas, 217.000 pesos, pero la verdad es que no paga IVA, por tanto excede. Los medicamentos sí pagan IVA en Chile, por tanto ahí tenemos 10.000 pesos de IVA. La atención médica profesional, ya sea en el sector público o privado, no paga IVA y por tanto está exento. La educación también está exenta del pago de IVA y por tanto no aparece ahí número. Los gastos varios que señalé antes, por lo general, la regla general es que todos ellos sí pagan IVA. Y por tanto ahí tenemos 98.000 pesos en IVA. Si sumamos todos los IVA que tiene que pagar en las compras, gastos y pagos diarios de una familia chilena, estamos hablando de 174.502 pesos. Bien, comparado al ingreso promedio que indicaba el estudio, que era de 1.400.000. Esto quiere decir que solo en impuesto al valor agregado se está pagando un 12,1% de lo que se gasta a nivel familiar. 12,1%. Ni por si acaso alcanza la mitad del sueldo o de los ingresos o de los gastos como podría señalar otra persona. Ahora, comprendamos lo siguiente, que para tener un gasto de 1.435.000 pesos tenemos que al menos tener un sueldo líquido de esa cantidad. Para tener un sueldo líquido de esa cantidad tenemos que al mismo tiempo tener un ingreso bruto de 1.800.000 pesos. Cuando una persona tiene un sueldo bruto de 1.800.000 pesos, los descuentos por distintas razones, cotizaciones, ¿cierto? Desde salud, AFP, cesantía, son de 365.000 pesos, ¿ya? Entre esos descuentos encontramos que hay un impuesto, el impuesto a las remuneraciones. Y en el caso de un sueldo bruto de 1.800.000 pesos, apenas alcanza los 22.000 pesos. 22.472, ¿ya? Entonces sumemos 22.472 de impuesto a la remuneración, más el impuesto total que tuvo que pagar la familia de 174.000 pesos, podemos llegar a la conclusión de que incluso considerando el sueldo bruto, los impuestos totales a pagar por una familia son de 10,2%. 10,2% para un miembro de la familia que gana 1.800.000 pesos brutos. 10,2%. Incluso, si cayéramos en el error conceptual de considerar las cotizaciones previsionales como un impuesto, la verdad
es que tampoco superaría ni siquiera el 30%. ¿Por qué es un error conceptual considerar las cotizaciones como un impuesto? Porque el gran monto de eso es la AFP. Y la AFP en principio se lo está devolviendo a las personas cuando es mayor, ¿cierto? Cuando se jubilan y les devuelve el dinero. Por tanto, técnicamente no es un impuesto, se lo está devolviendo. En el caso de las prestaciones de salud, este 7% de salud, ya podríamos eventualmente considerarlo y podríamos discutir si es que es un impuesto o no. El seguro de cesantía tampoco es un impuesto, es un seguro, ¿ya? Es un seguro y por tanto se le devuelve a la persona en situaciones de cesantía, ¿ya? Pero aún así, si cayéramos en ese error conceptual, a lo más sería un 29,7% de impuesto, pero en realidad no es un impuesto, ¿ya? Los impuestos que realmente se consideran para sacar el cálculo son, por ejemplo, el IVA a partir de los gastos familiares que acabo de desglosar y el impuesto a las remuneraciones, que en este caso, para el de 1.800.000 pesos, son apenas 22.472 pesos. Desde ese punto de vista, correctamente hablando y estrictamente hablando, si es que consideramos además todo esto, sería un 10,2% apenas de impuesto para una familia o para una persona que gana 1.800.000 pesos brutos. Alguien podría decir, Carlos, te olvidas de las contribuciones. Pero la verdad es que si consideramos que la vivienda que está pagando es de 200.000 pesos, difícilmente va a tener contribuciones. Es muy probable que esa vivienda, por ejemplo, esté exenta por ser de FL2, ¿ya? O quizás al estar pagando arrendamiento, la contribución no es un pago que realice la persona que está arrendando, sino el dueño de la propiedad. Pero insisto, por propiedades avaladas en 200.000 pesos, que yo considero que quizás en la estadística no está del todo correcta, pero insisto, no apegamos a la estadística. La verdad es que no debería haber pago de contribución. ¿Bien? Así que considerando todo esto, en el mejor de los casos, por decirlo así, una persona está pagando impuestos de 10%. Y en el peor de los casos, con errores conceptuales como los que recae el señor Axel Kaiser, en promedio sería con suerte 29,7%. Espero que les haya gustado esta explicación. Voy a dejar los links, por supuesto, de este asunto. Y cualquier pregunta en los comentarios. Que estén muy bien. Chao, chao.